Listen, buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches, Ivania. Buenas noches a todos. Bienvenidos al desarrollo Buenas de la noches, presente clase. licenciado, buenas noches. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, licenciado y compañeros. Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Les doy la más cordial bienvenida al desarrollo de la presente clase. Un gusto tenerles en el aula virtual. Vamos a iniciar con el tema referente a ciencias naturales, correspondiente a la unidad número 11, que ustedes ya habrán podido observar en su aula virtual. ¿Cómo están? Muy buenas noches, compañeros. En pantalla ustedes pueden observar el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de Ciencias Naturales, en unidad número 11, correspondiente a la evolución de la vida, compuestos químicos de la atmósfera primitiva, origen de las moléculas orgánicas. Eso es el tema de la unidad 11. Perdón, de la unidad 11. El tema 1, vamos a ver cómo se originó la vida en la Tierra. Tenemos el tipo de tarea, tenemos el objetivo de tarea y a continuación tenemos las instrucciones en relación al desarrollo de lo que tienen, de la tarea que tienen que hacer para la presente semana. Recuerden que el trabajo es individual, de manera del compendio de la unidad 11, tema número 1. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer? En la hoja de trabajo realice la siguiente actividad. La primera pregunta, ¿cuál fue el escenario para que la vida surgiera en la Tierra? Tienen que dar contestación a esa pregunta. La siguiente, si hubiera otra vida en el universo, ¿sería similar a la vida en la Tierra? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Y por último, ¿por qué es importante que conozcamos la composición química de la atmósfera primitiva? Esos son las tres interrogantes que ustedes tienen que determinar, responder en el desarrollo de la presente tarea. Recuerden que el trabajo es individual, de 100% escrito, que no tiene que ser en ninguna otra, en otro formato, tiene que ser claro y ordenado. La rotulación de la hoja es fundamental. Aquí tienen ustedes la estructura. Cumplir a cabalidad con la disposición que se les da en relación al rotulado de la hoja. Deben leer también las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones. Y al final tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en unidad número 11, tema cómo se originó la vida en la Tierra, de la semana 1 del 19 de junio. Esta tarea permite entregas desde el 19 de junio, la fecha límite de entrega es el 17 de julio y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 31 de julio del 2023. Ahí tienen el tiempo perentorio en el cual ustedes tienen que dar cumplimiento con la presente actividad, teniendo que es en cuenta que también es bastante pequeñita. Y el tema también es bastante pequeño, bastante simple. Vamos a ir analizando ya desde un punto de vista más técnico, más científico, sobre el origen de la vida en la Tierra. A continuación, ustedes pueden observar y vamos a ver en relación a la unidad número 11, la evolución de la vida, los compuestos químicos de la atmósfera primitiva y el origen de las moléculas orgánicas. Vamos a ver cómo se originó la vida en la Tierra, vamos a ver cuáles son las determinaciones, las teorías acerca del origen de la vida en nuestro planeta. En cuanto a la evolución de la vida, el inicio de la existencia de la Tierra fue turbulento. Durante muchos millones de años, el planeta recibió el impacto de asteroides y otros objetos provenientes del espacio. Además, las temperaturas eran muy altas al punto de fundir las rocas en la superficie terrestre. Los geólogos calculan que la Tierra se formó hace alrededor de 4.500 millones de años. Al determinar con datación radiométrica la edad de las rocas más antiguas de la Tierra, la Luna y los meteoritos. Habíamos visto ya en este proceso la datación en relación a las rocas. Es el proceso mediante el cual se puede determinar, basado en determinados compuestos químicos, la edad que tienen las rocas, la edad en las cuales fueron formadas.
Los primeros indicios de vida pudieron surgir durante una pausa en el bombardeo de asteroides, cuando la Tierra estuvo suficientemente fría y el agua, producto de los diluvios durante decenas de millones de años, se concentró en lo que hoy están considerados como los océanos. Sin embargo, se produjo un segundo bombardeo hace unos 3.900 millones de años atrás, por lo que se supone que después de este ciclo final, la Tierra logró condiciones aptas para el desarrollo de la vida. Se empezó ya el proceso de la evolución de la vida continua. Admitir que la vida está íntimamente ligada a las características físicas, químicas y estructurales del planeta, donde toda especie de ser vivo está adaptado a las condiciones del ambiente que le rodea, nos permite comprender que la historia evolutiva de la vida está relacionada con la historia de la Tierra. Las dos van de la mano, como un proceso dinámico y continuo, cuyo resultado es la gran diversidad de formas extintas y también de formas vivientes, de seres que en algún momento estuvieron poblando la Tierra, pero por A o B circunstancias desaparecieron. Recordemos que en nuestro planeta hasta la actualidad ha tenido 4 extinciones masivas que han marcado el final de cada una de las eras. Y eso obviamente a través de ese proceso nosotros podemos ver que determinadas especies dejaron de existir, otras por los procesos propios de evolución de cada una de las especies se mantuvieron, se adaptaron, cambiaron, modificaron y obviamente sobrevivieron a todos estos cambios que se dieron sobre la faz de la Tierra. En cuanto a los compuestos químicos de la atmósfera primitiva, la atmósfera terrestre empezó a formarse hace unos 4.500 millones de años atrás, al mismo tiempo que la Tierra, a la par que la Tierra. Fue un proceso muy turbulento debido a erupciones volcánicas, lluvias de meteoritos, desgasificación, descargas eléctricas, entre otros fenómenos naturales que se iban acoplando e iban moldeando la estructura de la atmósfera. Eso quiere decir que al inicio de la vida de nuestro planeta, prácticamente el planeta era inhabitable, prácticamente estaba compuesto por diversos fenómenos bastante preponderantes, obviamente que no permitían, no adecuaban el desarrollo para la vida. En la actualidad se piensa que la mayor parte de la atmósfera primitiva se perdió en el espacio sideral y que los nuevos gases que llegaron a la Tierra generaron una atmósfera reductora, es decir, un poco o nada de oxígeno libre. A pesar de que nunca se sabrá con certeza si la atmósfera primitiva era reductora, los gases pudieron combinarse y formar dióxido de carbono, en su sigla CO2, monóxido de carbono, CO, hidrógeno, H2, nitrógeno, N2, vapor de agua, ya sabemos que es H2O, posible amoníaco, NH3, sulfuro de hidrógeno, H2S y metano, HC4. De igual forma, fueron surgiendo otros ácidos orgánicos simples que luego se disolvieron en el agua recalentada por, a causa de las erupciones volcánicas, a causa de otros fenómenos, obviamente debido a que la corteza de la Tierra obviamente estaba bastante caliente en aquellos momentos. Entonces se fueron fusionando, se fueron cambiando, se fueron interactuando todos estos gases, todos estos minerales, hasta adaptarle la corteza terrestre y la atmósfera para el desarrollo de la vida. En ese sentido, los científicos de la NASA están investigando cómo la vida pudo surgir en los océanos hace 4.000 millones de años. Para ello, la astrobióloga Laurine Baguer y su equipo investigan cómo los ladrillos de la vida, los aminoácidos, se formaron en las fuentes hidrotermales que existen en los fondos oceánicos. Cuando hablamos de fuentes hidrotermales, significa que son aguas que se encuentran, corrientes marinas, por decirlo de esa manera, que se encuentran en los fondos o en los arrecifes de los océanos, pero que se encuentran a una temperatura bastante elevada. Obviamente están cerca de conductos, de cañerías provenientes de lava que están interconectando con los volcanes.
Recrearon los respiraderos hidrotermales construyendo fondos marinos en miniatura, al llenar vasos con mezclas que imitan el océano primordial de la Tierra. Estos océanos actúan como viveros de aminoácidos, compuestos orgánicos que son esenciales para el desarrollo de la vida, que producen proteínas. Su construcción es similar a la de un Lego. Los aminoácidos son los bloques de construcción que se ubican uno sobre otro y dan origen a las proteínas, que son las que forman a todos los seres vivos. Esta investigación conduce a comprender la historia evolutiva de la vida, que se inició en la Tierra primitiva con grandes cantidades de energía y fuertes tormentas. El océano era una sopa de compuestos orgánicos como los aminoácidos, componentes esenciales de las proteínas formados por procesos inorgánicos. Prácticamente se iba formando periódicamente, iba dando paso a través de diferentes fenómenos, a través de temperaturas elevadas, se iban combinando, se iban fusionando para dar origen a nuevos organismos. En cuanto al origen de las moléculas orgánicas, si nos remontamos en el tiempo hace 3.500 millones de años atrás, podemos asegurar que no había en la Tierra primitiva ningún ser vivo, pero sí había en la atmósfera gases de hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre, fósforo, carbón y vapor de agua, que pudieron combinarse a temperaturas elevadas y con descargas eléctricas para formar el metano, en sus siglas CH4, amoníaco NH3, monóxido de carbono CO y dióxido de carbono CO2. En el océano primigenio, o sea, en el océano primitivo, o sopa prebiótica, luego por síntesis prebiótica se formaron moléculas orgánicas como aminoácidos, glúcidos, nucleidos, lípidos, entre otros componentes que posibilitaron la aparición de la vida en la Tierra. Eso sucedió de acuerdo a los científicos, hace alrededor de unos 4.000 millones de años atrás. El origen de las moléculas orgánicas fue un proceso evolutivo de 4.000 millones de años, cuyos resultados observamos en los organismos actuales, en funciones características como la capacidad catalítica y la capacidad para almacenar y transmitir información. Al respecto, Stanley Miller recreó la teoría de Alexander Oparin, partiendo de las siguientes condiciones. Creó un simulador, esencia o escasa cantidad de oxígeno libre, es decir, no combinado con otros elementos, abundantes gases, principalmente metano, CH4, amoníaco, NH3, hidrógeno, H2, hidrógeno, N2 y vapor de agua. La mezcla de gases fue sometida a fuertes descargas eléctricas que simulaban los rayos producidos durante las fuertes tormentas de la Tierra primitiva. Así logró demostrar la síntesis de ácidos grasos simples, la urea, diversos tipos de aminoácidos, componentes esenciales de las proteínas, entre otras sustancias, en condiciones abióticas supuestamente existentes en una Tierra en una primera instancia bastante primitiva. Y aquí podemos ver el esquema en el cual se sustenta la teoría que acabamos de ver, que es el esquema de simulador de Miller, donde prácticamente aquí tenemos en una cubeta, tenemos un poco de agua que representa el comportamiento del océano con el calor. ¿Qué es lo que hace el calor? Permite que el agua del océano se evapore, ¿no es cierto? En este proceso de evaporación vamos a ver el comportamiento con la atmósfera por las diferentes descargas eléctricas, por los diferentes meteoritos y de diferentes cuerpos celestes provenientes del espacio que obviamente tenían diferentes compuestos. Estos al condensarse para enfriar los gases, obviamente regresaron a la Tierra, regresaron a la superficie terrestre. Y esto obviamente ya fusionados por diversos procesos electrolíticos naturales, como son las descargas eléctricas, como son los rayos, obviamente esto permitieron su fusión. Y esto obviamente al retornar a la superficie terrestre, empezaron el desarrollo de microorganismos en primera instancia
de moléculas de células que obviamente darían origen a la vida en la Tierra. Aquí en la parte final dice toma la muestra del océano para su análisis y aquí obviamente recordemos, esto ya habíamos analizado, lo hemos visto ya en clases anteriores, que el origen primero de los primeros organismos vivientes en la Tierra obviamente se desarrolló en el océano. ¿Cómo se desarrollaron? Aquí tenemos una breve explicación de cómo se fueron desarrollando cada uno de esos componentes, cómo se fueron fusionando, cómo se dieron origen a una serie de compuestos que obviamente darían origen a la estructura que tienen todos los seres vivos, especialmente del carbono. La mayoría de todos los seres vivos están compuestos de carbono, esa es su principal característica. Finalmente vamos a ver un documento, vamos a ver un extracto de un documento. Vamos a ver los cristales salinos alienígenos contienen moléculas precursoras de la vida. De acuerdo a determinadas teorías, se supone que en estos meteoritos, en todos estos cuerpos celestes, que en algún momento se estrellaron hacia nuestro planeta y ellos estuvieron cargados de determinados componentes químicos que al mezclarse, que al fusionarse, al entrar en contacto con la atmósfera primitiva, con el calor, con el proceso electrolítico producto de las tormentas eléctricas y otras situaciones naturales, obviamente, dieron origen a nuevos componentes, a nuevos seres, quienes darían origen a los nuevos seres, a la nueva vida. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí? Cristales, el título dice cristales salinos alienígenos contienen moléculas precursoras de la vida. Descubrimientos recientes confirman que las sustancias precursoras de la vida debieron venir del espacio sideral, después de analizar cometas, asteroides y meteoritos que contienen pequeños cristales de sal, con sólidos o orgánicos y trazas de agua, como los que cayeron en la Tierra en el año de 1998. Según la doctora Queenie Chan, científica planetaria e investigadora de la Universidad Abierta del Reino Unido y autora principal del estudio, esta es la primera vez que hemos encontrado abundante materia orgánica asociada con el agua líquida realmente crucial para el origen de la vida y el origen de los compuestos orgánicos complejos en el espacio. Pues de acuerdo, vamos a ir analizando un poco más en las siguientes clases, en las siguientes las dos últimas clases, vamos a ir viendo ya analizando varias teorías respecto a todo este proceso, porque de acuerdo a los métodos de investigación científico, se supone que la vida como tal, los componentes que están estructurando, que dan origen a la vida o dieron origen a la vida en la Tierra, prácticamente provinieron del espacio. Eso quiere decir que son de origen alienígena, que prácticamente al recibir en la estructura de la Tierra, prácticamente ellos son quienes obviamente se fusionaron, quienes se combinaron al estar en contacto con elevadas grados de temperatura y otros componentes, otros fenómenos que se dieron sobre la corteza terrestre, se fusionaron y dieron origen a la vida, a los primeros órganos o a los primeros orgánulos, como se los conoce, a los primeros compuestos que darían y obviamente evolucionarían y darían origen a una serie de seres más complejos dentro de la faz de la Tierra. Entonces son los temas que nosotros hemos tratado, los temas que nosotros hemos desarrollado en relación a la evolución de la vida. Recordemos que esos son teorías científicas, las cuales obviamente nosotros tenemos que discernir, tenemos que analizar, necesariamente tenemos que aprender. Son temas científicos que están siempre expuestos para que la mayoría de los estudiantes y las personas, la humanidad a nivel general, obviamente, se interesen en el estudio de cómo se originó la vida en nuestro planeta. Obviamente, como ya les había dicho, es un tema bastante polémico porque la mayoría, cada quien nosotros tenemos mucho más cuando profesamos una religión, cada quien tenemos nuestro punto de vista en cuanto a la aparición o a la evolución de la vida sobre la Tierra.
Tenemos, ventajosamente, somos seres que estamos en un proceso de transformación, de aprendizaje, en el cual nosotros podemos ir viendo, podemos ir absorbiendo diferentes criterios, diferentes conceptos y obviamente podemos describir, podemos ver lo que es bueno, lo que es malo, lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Pero en general es importante saber todo este proceso de teorías que nos van enriqueciendo nuestro pensamiento, que nos van enriqueciendo el desarrollo mismo de los conocimientos que nosotros debemos tener en función de todos estos temas relacionados a la evolución de la vida y también a la evolución de nuestro planeta, cómo se vino dando, cómo se vino desarrollando. De esta manera, señores y señores, creo que llegamos ya a la parte final. Y es un tema bastante pequeñito el que se ha tratado. Ustedes tienen toda la información pertinente en función de la tarea que ustedes tienen que hacer, que les espero que les vaya súper bien y nos estaremos viendo hasta la próxima semana. Gracias, Licen. Gracias, Licen. Gracias, licenciada. Gracias, licenciado. Bendiciones para todos. Y